Buenas tardes, mi nombre es Anderson Michael Trejo Gómez. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la paleontología. ¿A qué se refiere paleontología? Es una ciencia interdisciplinar que estudia los fósiles. Esto se refiere a restos o evidencia de vida eh, pretérita para reconstruir la historia de la vida, su evolución y diversidad, interacciones ecológicas de los ambientes. Su objetivo central es comprender los patrones y procesos que han moldeado la biosfera a lo largo de un tiempo geológico. Algunos alcances y métodos para la paleontología. Los alcances son reconstruir la biodiversidad pasada, la evolución biológica y la paleoecología. Otros también son la paleoclimatología, la bioestratigrafía o geocronología, la tafonomía y la paleontropología. Los métodos paleontológicos en campo y laboratorio. El trabajo de campo solamente consiste en la parte de profesión, el reconocimiento sistemático del terreno, el uso de algunas herramientas como GIS, dron, imágenes satelitales, y la otra es el proceso de excavación, utilizando técnicas de estratigrafía detallada, documentos contextuales y la extracción cuidadosa de estos fósiles. En la parte del laboratorio viene la preparación y conservación de los fósiles. También viene una parte que se llama los análisis microfológicos y unas técnicas geoquímicas utilizadas, como la datación absoluta, los isótopos estables. También se aplican las técnicas de imágenes avanzadas, hecho con tomografía computarizada, visualización en 3D. El otro método también es la paleogeonomía o paleoproteómica, que es sobre el ADN antiguo. Eh, la movilización y el análisis cuantitativo, que utiliza otros métodos como la paleobiografía, como los modelos de dispersión, la paleoecología cuantitativa, que es el análisis de la diversidad y riqueza y abundancia. Este, y la biomecánica, que es la simulación por elementos finitos. Fósiles y características con criterios fundamentales. El fósil, que un fósil se refiere que es cualquier resto o vestigio de evidencia directa de un organismo, animal, planta o bacterio o hongo, que vivió en el pasado geológico. Y este queda preservado de forma natural en rocas sedimentarias o más raramente en otros materiales como el ámbar, el hielo o brea. Este, Las características de los fósiles se refiere a la antigüedad, los procesos de fosilización. Algunos de ellos son la permineralización, la carbonización, cuando dejan marcas de carbón en más que todo en las partes vegetales. La recristalización, el reemplazo y el moldeado. Y la conversación excepcional, que es la preservación de las partes blandas. Este, También están, los otros son las composiciones alteradas, los contextos geológicos, el estado de preservación variable y la rareza, que se refiere a la folicización en un evento excepcional, que se estima solamente una fracción mínima en todas las especies que ha existido o ha dejado rastro de un fósil. Los criterios científicos o clave para el estudio e interpretación son la autenticidad, que sí puede ser un fósil versus un pseudofósil. El fósil verdadero se refiere a los que tienen origen orgánico y han pasado por procesos de fosilización. Los pseudofósiles se refieren a estructuras natural inorgánicas. Criterio clave, una de ellas es la falta de estructura celular o anatomía específica. Otro criterio es la identificación de la taxonomía.
También el estado de preservación y complejidad, la posición estratigráfica, la adaptación absoluta, la taxonomía y el significado paleobiológico o y evolutivo. Fosilización es el proceso natural por el cual los restos orgánicos y sus rastros, animales o plantas y sus rastros, son las huellas o excrementos, se conservan en rocas sedimentarias a lo largo de millones de años. Es un fenómeno extremadamente raro que requiere condiciones muy específicas para evitar su descomposición total. Estas etapas de la fosilización empieza por la muerte del organismo, luego viene la parte del enterramiento rápido, la descomposición parcial y la permineralización, que esto se refiere a un proceso químico. Depende de donde sea el concepto en agua subterránea, rica en minerales que fluyen por los poros o maderas. Otra etapa es la disolución y molde, la carbonización, que es para plantas o peces, la diagénesis, que son los sedimentos que cubren el fósil y se compactan y cementan durante muchos millones de años. Y el último proceso que es la exposición, cuando es descubierto este fósil. La clasificación de los organismos y diversidad de la taxonomía. Eh, Esta clasificación se refiere a la diversidad biológica, sobre la riqueza de la vida antepasada y cómo viene a la actualidad. La taxonomía, esta ciencia es la ciencia de clasificar, de identificar o describir y nombrar los organismos vivos y extintos. Alguno del objetivo es organizar la inmensa diversidad biológica. Otro también es establecer relaciones o parentescos según los animales, plantas que consideramos, hongos. También proporciona un lenguaje universal y preciso mediante nomenclaturas binominales y a través de un sistema jerárquico. Los sistemas de clasificación de los organismos, pueden ser los sistemas artificiales, un sistema natural, un sistema filogenético, que es las relaciones evolutivas, que se centran en ancestros comunes, y en sinapomorfías. También está el sistema de los tres dominios. Este método de sistema es por Woese, creado en 1990, que lo diferencia especialmente por el ADN de los animales, y el sistema actual, que es todo integrado, donde combina el sistema de la filogenia o filogenético con datos moleculares sobre el ADN. Está combinado estos dos con el filogenético y el del sistema de los tres dominios. Los fósiles como indicadores cronológicos. Esto se refiere que son restos o huellas de organismos que vivieron durante un periodo geológico específico y relativamente corto, pero tuvieron una distribución geográfica muy amplia. Y se presencia en capas de rocas o estratos que permiten asignarle una edad geológica relativa y correlacionarlo con estratos de diferentes regiones. Algunos casos en Venezuela se han descubierto fósiles de dinosaurios como la Tasura, el Tarachiraptor, que son para la parte de Venezuela son importantes marcadores paleontológicos. También se han encontrado otros fósiles que son la megafauna como el Gonfoteiros y el Gliptodontes.
y caballos, así como restos de cocodrilos y formación de la formación Urumanco, que son ricos en fósiles del Cenozoico. La importancia de los fósiles como indicadores, eh, como indicadores cronológicos, algunas importancias son la datación relativa, la correlación estratigráfica, la reconstrucción paleogeográfica, según ayuda a entender la distribución de los continentes y mares. También está la exploración de recursos, la identificación de eventos que marcan límite entre los periodos y épocas de las edades geológicas. La biozona. Para hablar de la biozona se refiere principalmente sobre la bioestratigrafía, que es un cuerpo de roca que se caracteriza y se define por las presencias y ausencias de variación o una de más especies o taxones fósiles, donde representa el intervalo del tiempo geológico específico. En esta parte podemos ver una de la imagen que se refiere a los tipos de biozonas, según el linaje, según la hermosona del tazón B y la hermosona ocurrente. La diferencia es, las diferentes clases y tipos de biozonas, se define por biozona de extensión, que es el tipo más fundamental, se define como el intervalo y estratigráfico donde el tazón fósil específico aparece y se extingue. La biozona de extensión taxonómica, definida por la primera aparición y la última aparición de una especie o género de fósil específico. La biozona de extensión concurrente, esto se define por el solapamiento de las extensiones estratigráficas de dos o más taxones específicos. La biozona de extensión de linaje definida por los segmentos de linaje evolutivos. También está la biozona de intervalos que define el intervalo estratigráfico comprendido entre dos eventos bioestratigráficos específicos. También está la biozona de asociación, la biozona de abundancia y la biozona de ausencia. Algunos métodos de estudio para la determinación de la biozona son los muestreo estratigráfico, la preparación y análisis paleontológico, la determinación de primeras y últimas apariciones, la correlación, consiste en comparar la secuencia bioestratigráfica de diferentes sesiones o áreas de la FAT y la LAT. El análisis cuantitativo, que se emplea método estadístico para definir las asociaciones entre algunas ondas con mayor abundancia y precisión. Y la calibración de la geocronología, que vincula las biozonas con edades absolutas. Correlación geológica mediante fósiles. La correlación geológica es el proceso que establece equivalencias temporales entre unidades rocosas en distintas localizaciones. La bioestratigrafía se basa en tres principios fundamentales, que son el principio de la superposición, que los estratos inferiores son más antiguos que los superiores, y el principio de la sucesión faunística, que son los conjuntos de fósiles que cambian de forma irreversible, y el principio de la horizontalidad original, que los estratos se depositan inicialmente horizontales. Algunos métodos de correlación geológica mediante fósiles. En la fase uno de trabajo de campo se refiere al muestreo estratigráfico sistemático. Este consiste en realizar columnas estratigráficas de medidas o métodos según la descripción litológica, la colecta de fósiles en el lugar y utilizar técnicas de muestreo continuo. En la parte de laboratorio es el procesamiento de las muestras, que es el lavado y aplicando algunas técnicas actualizadas, conocidas, la preparación mecánica utilizando ensayos químicos y las curvas de abundancia. También está en la fase 3, que es la división de la
definición de las biozonas. Esto agrupa los estratos según la presencia de fósiles, que puede ser biozona de extensión, de concurrencia o de abundancia. Y por ende, por último, la correlación, donde identifica los horizontes clave y la construcción de perfiles correlativos. La integración de la multidisciplinar de las correlaciones geológicas mediante fósiles. Esta integración se refiere a la bioestratigrafía más la geocronología. También en la bioestratigrafía más la magnetografía, que vincula las inversiones magnéticas, y la bioestratigrafía más los isótopos estables, que son los eventos como marcadores globales. Las limitaciones y soluciones a la correlación geológica, algunos problemas son el diaquismo, algunas soluciones son combinar múltiples tazones, el provincialismo, eso se soluciona con usar fósiles cosmopo- cosmopolitan, y la reelaboración, que es el análisis tafonómico, y el hiatus estratigráfico, que integra integración sísmica con dataciones absolutas. Técnicas avanzadas de las correlaciones geológicas mediante fósiles. Algunas técnicas son el análisis cuantitativo con programas como CODOM y PATS, la base de datos globales, algunas están en estas páginas que son la paleobiología como database, y la macroestrat, que son las columnas estratigráficas integradas. También están los biomarcadores moleculares, que son el querógeno y lípidos fósiles. Las aplicaciones actuales en las correlaciones geológicas mediante fósiles, estas aplicaciones en la industria petrolera, pues la correlación de pozos mediante eh, foranífero y nanoplancton. En la paleoclimatología, la correlación de eventos glaciares, y en la parte tectónica, en la reconstrucción de cuencas oceánicas desaparecidas usando radiolarios del Mesozoico. Los fósiles como indicadores paleoambientales. Los fósiles son algo más que simplemente piedra con formas extrañas, son ventanas al pasado que proporcionan evidencia crucial para reconstruir los ambientes antiguos. Eh, este poder deriva de dos principios fundamentales, que son el principio del actualismo, que se refiere a los procesos geológicos y biológicos que operan hoy, eh, lo que hicieron en el pasado. Y la adaptación, que son los organismos que desarrollan características que les permiten sobrevivir y reproducirse en un ambiente específico, como adaptaciones que quedan registradas en los restos de fósiles. Reconstruyendo los ambientes del pasado de los paleoambientes, los fósiles actúan como sensores naturales en condiciones ambientales pasadas. Su presencia y ausencia de abundancia y diversidad en la presentación ofrecen pistas, como tipos de ambiente en los fósiles marinos versus los continentales, en ambientes acuáticos específicos como arrecifes de coral, ambientes de aguas dulces y los ambientes de estuarios lagunar. También está la profundidad y la energía de las aguas marinas, como aguas someras y aguas profundas. También sirven como clima, en la parte del clima, como climas cálidos, con los climas fríos, o las zonas áridas. El sustrato y calidad del agua, que son los sustratos duros, los sustratos blandos y aguas bien oxigenadas y pobremente oxigenadas. Y la salinidad, que son los fósiles orgánicos
este, esteno, estenohalinos. Viven en ambientes marinos, sobre aguas muy someras y muy poco conocidos. Por segundo punto, evidenciando las adaptaciones. Las características físicas preservadas en los fósiles son un registro directo como el organismo que están adaptados en su entorno. Las adaptaciones pueden ser alimenticia por la detección de mamíferos herbívoros como fósiles de caballo, rumiantes, la detección de carnívoros como los dientes caninos largos y afilados, y los picos de los aves. La adaptación locomotora, las patas de los mamíferos y aletas de otra forma corporal de las aves. La adaptación a condiciones climáticas extremas, como el mamut lanudo y las plantas xerófitas, que son representadas en fósiles. La adaptación defensiva, como armaduras y espinas en algunos animales y plantas. La vida precámbrica y su registro de fósiles más importante. En la parte precámbrica abarca desde la formación de la Tierra hasta el inicio del Cámbrico, que fue hace 541 millones de años. Esto representa casi el 90% de la historia de nuestro planeta. Durante este tiempo inmenso, la vida surgió en una evolución de forma microscópica y simplemente los primeros organismos complejos macroscópicos. Y la búsqueda de fósiles precámbricos es un desafío en la antigüedad de las rocas. Su intensa deformación y metamorfismo y la naturaleza predominante, blanda, de los organismos tempranos, sin embargo, ha descubierto los registros cruciales que iluminan el capítulo fundamental. Los registros fósiles más importantes del Precámbrico son los estromatolitos, que son estructuras sedimentarias laminadas y a menudo se forman un domo o columna de cono. Eh, la importancia son los fósiles precámbricos abundantes y extendidos, que proporcionan evidencia directa de la vida y son cruciales para entender, como la aparición y evolución de fotosíntesis oxigénica, la dominancia de la vida microbiana y los ambientes antiguos. La otra parte son los microfósiles. Esto se refiere a los restos rectificados de células microbianas individuales o filamentos preservados en rocas finamente granulares, como el char o lutitas. Estos requieren técnica microscópica para su estudio. Algunas cosas importantes son las que proporcionan evidencia directa en organismos que existieron y permiten estudiar morfología celular, la diversidad microbiana temprana y la aparición posterior de eucariontes. Aquí tienen unos ejemplos claves de los microfósiles en esa época. Eh, las biotas o Edicara, que son un conjunto de organismos macroscópicos de cuerpo blando que aparecen globalmente justo antes del Cámbrico y presenta una variedad desconcertante para formar discos, bolsas o frondas de organismos cementados con un sistema radial. También están los fósiles químicos, también llamados las huellas moleculares. Son moléculas orgánicas complejas derivadas de lípidos u otros componentes celulares de organismos antiguos preservadas en rocas sedimentarias y son detectadas mediante técnicas geoquímicas avanzadas. La vida paleozoica o digregación del supercontinente protezoico. El Fanerozoico comienza en el periodo Cámbrico hace 541 millones de años, marcando el inicio de la era Paleozoica, de la vida antigua. Esta era, que duró hasta 252 millones de años, fue testigo de la explosión de la diversidad biológica
y cambios geológicos profundos, siendo como más significativos en la digregación del supercontinente que existía al final del Proterozoico. El escenario inicial está la Pannotía hacia el final del Proterozoico, que gran parte de la masa continental de la Tierra se había fusionado en un supercontinente continente denominado Pannotía. También está la ruptura, que fue la Pannotía era un supercontinente efímero y geológicamente inestable, que comenzó a fragmentarse rápidamente hace aproximadamente 540 millones de años, coincidiendo con el inicio del Paleozoico y el impacto de la vida paleozoica, que es la diversidad del mundo cambiante. La digregación inicial y la continuidad deriva continental durante el Paleozoico. Estos tuvieron efectos profundos y dinámicos en la evolución de la vida. Uno de ellos es la radiación adaptativa a las plataformas someras, el aislamiento y el endeísmo y la formación de nuevos supercontinentes y sus consecuencias. La formación del Pangea, que es el evento tectónico culminante del Paleozoico, la explosión cámbrica, o llamado el Big Bang de la vida animal. La explosión cámbrica es uno de los eventos más fascinantes o los que más conocidos en la historia de la vida y en la Tierra. Se refiere al periodo geológico relativamente corto, aproximadamente entre los 541 y 485 millones de años atrás, durante el cual apareció repentinamente el registro de fósil de una diversidad asombrosa de animales complejos con planes corporales completamente nuevos que no existían antes y que sentaron base a casi todos los grupos de animales modernos. Aquí represento algunos ejemplos emblemáticos de la fauna cámbrica, como los triplotes, los Anomalocaris, Ayucigenias, ovapinas, los Wiwasias y los Picatias, entre otros. El Paleozoico superior. El Paleozoico superior, aproximadamente fue entre 419 y 252 millones de años atrás. Esto abarca los periodos del Carbonífero y Pérmico. Fue una época de transformaciones geológicas y biológicas radicales que marcan dos eventos fundamentales de la formación del supercontinente del Pangea y la gran exposición de la vida entre los continentes. La formación del Pangea es el proceso durante el Carbonífero y Pérmico, los movimientos de las placas tectónicas que llevaron a la colisión y la fusión de casi todas las masas de tierra en el planeta. Esto culminó en la creación del Pangea y el supercontinente de forma de C, que abarca desde el polo sur hasta el polo norte. Y la explosión de la vida continental, son los dominios de los bosques carboníferos, que es conocido como la edad de los anfibios, sobre todo la edad de los bosques y climas cálidos y húmedos en las zonas costeras y en el ecuatorial, que favoreció el crecimiento de inmensos bosques pantanosos dominados por los licopócidas, los esquíteros, esquícetos, el hecho de con semillas y primeras coníferas, que son los bosques wonwánicos. Los bosques wonwánicos, estos se refieren a un ecosistema forestal único ubicado en el sur de Chile y Argentina, principalmente en la región de la Patagonia. Su nombre hace referencia al origen ancestral en los supercontinentes de Gondwana, que existió hace más de 180 millones de años.
Las características principales son la distribución actual en Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda, África y el subcontinente indio. La flora más destacada, como son los árboles de género Nothofagus, las coníferas antiguas como las araucarias y las especies endémicas como el alerce. También tuvo una fauna únicas y algunas amenazas como la deforestación por expansión de agrícola urbana y el cambio climático. Y especies invasoras que competían con la flora y fauna nativa. La gran extinción pérmica. La gran extinción pérmica, también conocida como la extinción masiva del Pérmico y Triásico, o el gran Mortandad, fue la mayor catástrofe ecológica en la historia de la Tierra y ocurrió aproximadamente hace 252 millones de años, marcando el final del periodo pérmico y el comienzo del Triásico. Aquí pueden ver algunos de sus aspectos clave de esta extinción pérmica. Entre uno de ellos fue la magnitud sin precedentes, que fue la extinción casi entre el 90 y 96% de todas las especies marinas, la extinción entre el 70 y 77% de todas las especies de vertebrados terrestres, y fue la única extinción masiva conocida que afectó gravemente a los insectos alrededor del 57%. Este, las causas, bueno, causas formadas por esta formación fue las erupciones volcánicas masivas, el calentamiento global resultante y la liberación de hidrocarburos de metano, hidratos de metano, y también el impacto de esteroides. Existen algunos indicios, pero esta hipótesis a veces menos apoyada por el vulcanismo siberiano. Las consecuencias, también tuvo las consecuencias del colapso del ecosistema, su larga recuperación y el reinicio evolutivo de toda la biografía. Este, la vida del Mesozoico. Los reyes del Mesozoico, que fueron los dinosaurios, que son el origen de la diversidad que surgieron finalmente en el Triásico, que fue hace 230 millones de años, a partir de pequeños reptiles. Arcosaurios bípedos rápidamente se diversificaron para ocupar casi todos los nichos ecológicos terrestres. Aquí presentamos algunos ejemplos del Triásico, que son animales perrosauros, plateosaurus y otros ejemplos como el del Jurásico y Cretácico. Otros también fueron los reptiles predominantes, y la vida bajo los dinosaurios de mamíferos y otros, como mamíferos, aves, peces, invertebrados, insectos. También evolucionó en la parte del mundo vegetal, en la parte del Triásico, el Jurásico y el Cretácico. La vida cenozoica en la era de los mamíferos y aves modernas. La era cenozoica significa la vida nueva, que abarca en los últimos 66 millones de años de la historia de la Tierra. Desde las extinciones masivas de los dinosaurios no, hasta la presente. Eh, es testigo de una explosión de diversificación de grupos de organismos que sobrevivieron en el evento del Pangea, especialmente de mamíferos y aves, y el dominio final de estos grupos, junto con la aparición y evolución de humanos. Se divide en tres periodos que son el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario. Aquí podemos ver los grupos dominantes y su radiación adaptiva, que fueron en la parte de los mamíferos, este, como el Paleoceno, que están los mamíferos más pequeños y generalizados, los del Geoceno, con gran radiación que aparece en la mayoría de los órdenes modernos en climas cálidos.
y el Oligoceno entre 30 y 23 millones de años, el enfriamiento global de la expansión. Y aquí tenemos algunos ejemplos también mencionados. Como puedes ver, también hablamos aquí del Mioceno, que fue entre 23 y 5 millones de años, y el Plioceno entre 5 y 2 millones de años, y el Pleistoceno entre 2,6 y 11.700 millones de años. Bueno, entre otros grupos están las plantas, los peces y los reptiles que sobrevivieron largos, en los reptiles como sobrevivientes lagartos, serpientes, tortugas, que son los animales actualmente hoy en día que conocemos. Este, muchas gracias.